there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Paris Reagan, Joseph Larson. Y bueno, caballeros, qué bueno que ustedes están con nosotros el día de hoy, de donde quiera que vengan. Qué bueno que están aquí. He estado teniendo problemas con este de mi lado. Algo esperado, sí. Y bueno, qué bueno que ustedes están aquí. Traten de mantenerlo tranquilo si se puede. Y una vez más quiero darles gracias, dejando las bromas a un lado. Muchas gracias a todos ustedes por la ayuda que nos brindaron la semana pasada y oramos por las ricas bendiciones de nuestro Dios. Las metas o la meta eran $4,700,000 y ustedes dieron cerca de 3.7. Estuvimos en un déficit de aproximadamente $1,000,000 y yo sé que el Señor lo va a traer. Lo tenemos que hacer, ese es dinero que va para el tiempo al aire, los satélites, los sistemas de cables, estaciones a sus hogares, corazones, vidas. No tiene nada que ver con el personal. Eso es algo totalmente distinto. Pero de todas maneras, gracias, ¿no? Gracias, oro para que Dios le bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Ustedes que en las palabras de voz a sus cosechadores que dejen manojos a propósito. Y yo pues oro para que el Señor le dé manojos a propósito y los manojos de Dios son muy distintos a los nuestros. Entienda usted eso. Dios puede hacer todas las cosas. Yo siento su presencia aún mientras empezamos la programación el día de hoy. ¿Alguien sale a predicar, caballeros? Sí, señor, este fin de semana Joseph y yo estaremos en Palestine, Texas, con el pastor Clint Bass y Lindsay Bass. Christ Community Church, una gran iglesia, grandes instalaciones maravillosas, gran equipo de adoración, un gran tiempo con el Señor. Y esta será la tercera vez, el tercer año en el que he estado allí. Creo que Joseph, segunda o La tercera segunda vez, ¿verdad? vez. Bueno, segunda vez. Joseph va a estar ministrando el sábado a las 6:30, el viernes a las 6:30 p.m., sábado a las 10:30 a.m. Ambos serán servicios completos y después el sábado en la noche a las 6:30 yo estaré ministrando la palabra el domingo en la mañana a las 10 a.m. también. Y estamos invitando a todos ustedes en el área de Texas a que vengan y nos acompañen, sean parte de los servicios. Creo que va a ser un gran tiempo en el Señor. Bueno, alabado el Señor por eso. ¿Alguien más? Sí, bueno, yo tengo una campaña. El 13 de marzo voy a estar en Crossway Fellowship Church con el pastor Kerry Doucette. Tenemos una campaña domingo en la mañana a las 10:30 a.m. Y esto es en el BFW Drive, 3FW Drive. Si necesitan o tienen más preguntas, pueden alcanzarnos o pueden llamar al pastor Doucette 7337-783. Joseph. Bueno, sí, en el mes de marzo, un viernes solamente en Dallas, Texas. Estaré en Dallas First Assembly of God con el pastor Daniel Enríquez. Y es una historia muy interesante en la iglesia. Creo que tiene 115 años de edad. Y me Ujú. invitaron para hacer y estar ahí. Y bueno, si están en esta área de Dallas, esa ciudad monstruosa, vengan y acompáñenos. Esperamos verlos allí y estamos esperando la presencia del Señor. Alabado el Señor. Josh, No por ahora, no. muy bien. Am, John, vamos a leer por favor empezando en esa página. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de Como pecados. la mayoría sabe, estamos en la doctrina de la iglesia y tenemos 2 o 3 doctrinas más antes de terminar con esta serie en particular y he disfrutado eso, espero que usted también, y debo de decir actualmente, y lo estoy, sigo disfrutando. am, la palabra de Dios avanza mientras se lleva a cabo. Cualquier otro método no es bíblico. Entre todas las naciones, comenzando en Jerusalén. El plan de Dios para salvación es idéntico para todos en lo que refiere a las razas, color o cultura. Es para todo el mundo. Sé que predicando cruzadas en todo el mundo, literalmente en todo el mundo, África, Asia, Centroamérica, Suramérica, etcétera, etcétera,
Algunos dirían, bueno, usted no va a funcionar en esa área. Eso lo escuché muchas veces, pero Dios siempre bendijo abundantemente. Y la razón es esta, es que el problema en toda parte del mundo, no importa donde sea, el problema es el pecado. Ese es el problema, el pecado. La solución siempre es Jesucristo. Solamente. No importa si el color es blanco, negro, amarillo, rojo, verde, no importa. El problema es el pecado y la solución para el pecado es Jesucristo y este crucificado. Solamente el Señor siempre honró el mensaje con miles que llegaron al Señor, literalmente miles. Y yo, bueno, en el mayor llamado al altar en Santiago, Chile, sé que el presidente de la nación había pedido que nosotros llegásemos en lo que llamamos nosotros Camp David, ellos le llamaban otra cosa allí, ¿no? Y enviaron un helicóptero para recogernos. Nosotros nos quedamos allí 1 o 2 horas hablando con el presidente y volvimos y volamos por encima del estadio y pudimos ver que estaba lleno, lleno a capacidad y eran solamente las 5 de la tarde. El servicio no empezaría hasta ahora más tarde. Y el gerente del estadio dijo, y yo pensé que tal vez eran unas 18,000 personas que habían respondido al llamado al altar. No estoy diciendo que todos esos fueron salvos, ¿no? Porque sé que había muchos que ya eran salvos. Eso solamente el Señor es que lo sabe, pero sí nos dijeron que aproximadamente 30,000 personas aquel día pasaron al altar, mucho más de 18,000, cerca más de 100,000 en el estadio. Creo que ese es el estadio, ahí está, en Santiago, Chile. Ese es el estadio. Y aproximadamente 30,000 personas respondieron al llamado. De todas maneras, el problema es el pecado y la solución es Cristo. Entienda eso. Usted nunca va a fallar si usted resalta ese problema y le da al mundo la respuesta, la solución, que es la única, Jesucristo y este crucificado. Alabado Dios. Hoy se predica muy poco sobre el arrepentimiento. Casi El nada. pecado es llamado en muchos círculos un error. Así que solo hay que cambiar los hábitos y nuestros caminos y ese error puede ser corregido rápidamente, pero la realidad es que el error o el pecado es una causa del pecado de la naturaleza pecaminosa. Y los creyentes que no entienden el poder del pecado y la victoria que tenemos en Cristo, el pecado continuará atormentándolos. Así que el arrepentimiento nos lleva a un lugar en el que tenemos comunión con Él, aceptando su sacrificio en Jesucristo. El creyente se tiene que arrepentir de su pecado, no solamente la acción, pero la dirección de su fe. Se trata de que ese individuo pueda servir al Señor correctamente y el poder y la obra del Espíritu Santo tendrá o les dará la victoria que quiere que tengamos en Cristo. Un, un fiscal en Canadá recientemente, en un discurso o escribió algo, no sé cuál de las dos cosas, Francis me estaba contando, que la palabra arrepentimiento o pecado no se debería de usar porque es racista y, y hace que la gente se sienta mal y eso no se debe de utilizar, esa palabra. Realmente es una vergüenza que esta nación, Canadá, que en un tiempo fue una de las naciones más cristianas en el mundo, en los domingos, todas las calles podían recibir, o todos los autobuses en las calles transportaban gratuitamente para que la gente fuese a la iglesia el domingo. Las cosas han cambiado y la tragedia es que América está en el mismo camino si la situación no cambia. Realmente el arrepentimiento es solamente racista y no se debe de utilizar y la palabra pecado no se debe de emplear según ellos. Lamentablemente en muchas iglesias en Canadá eso ha sido adoptado y ha sido adoptado también aquí en América. Hermano Suagra, hace años tuvimos una conversación, usted y yo, fue en la estación radial de antaño, en el segundo estudio de la radio que teníamos. Es la librería que
tenemos el día de hoy. Pero bueno, de cualquier manera, estábamos enseñando en el mensaje de la cruz y yo hice la declaración y había estado haciendo la declaración de que los discípulos habían entendido la cruz para salvación, pero no la entendían para, para justificación o santificación, perdón. Y para ser honesto, yo creo que mucha gente se siente así, pero usted me dijo ese día que no, Loren, yo no lo creo. No creo que los apóstoles entendieron la cruz ni aún relativamente a la salvación. Y eso me puso en una búsqueda que duró honestamente casi una década al tratar de determinar lo que era que los apóstoles realmente habían entendido en el tiempo de lo que llamamos nosotros la iglesia primitiva, los primeros 10 años. La iglesia primitiva. Los primeros 10 años realmente no hubo mucho entendimiento. Hay importancia en lo que hemos leído en Lucas y no quiero desviarnos de esto, pero Jesús tuvo 40 días para enseñarlos y para ser honesto ni siquiera tuvo eso. Le tomó casi 2 semanas para poder sacarlos de Jerusalén y para poder hacer que llegaran a Galilea para que pudieran comenzar a escuchar. Y en ese margen de tiempo leímos esto el día de ayer. Él abrió su entendimiento y él les mostró que el Mesías, el Cristo judío, moriría y resucitaría y era profetizado y debían entender. Y ahora esto era algo nuevo para la comunidad judía. Y después él los envía de vuelta a la misma gente que crucificó a su Mesías y demanda arrepentimiento. El arrepentimiento aquí debió haber sido para los judíos el rechazo de Jesús como su Mesías. Ese es el mensaje. Jesús es el Mesías, ustedes lo mataron y tienen que arrepentirse. Hermano Swagger, este es el comienzo, el punto de partida de todos los mensajes de la iglesia. Jesucristo es el Salvador y su rechazo de Él tiene que ser dejado, tienen que arrepentirse de rechazar a Cristo. Usted acaba de mencionar que en nuestra nación se pensaba que el 85% de nosotros, de los estadounidenses, eran cristianos, pero tenemos que regresar a predicar este rechazo de Cristo que está sucediendo en el país. Tenemos que arrepentirnos y solamente es cuando aceptamos a Cristo que podemos recibir la remisión de pecados. Sé que la iglesia tiene que lidiar con pecados y todo eso, pero realmente tenemos que regresar al núcleo del evangelismo que vemos aquí. Exactamente, que es arrepentimiento. Simplemente una vuelta, una media vuelta, una vuelta de 180 grados de una dirección a otra. Así que la persona bajo el sonido de nuestra voz, sea en la iglesia o no, no han dependido completamente de Cristo para salvación. Ellos van, si me lo permite, a esta dirección. El arrepentimiento dice, yo estoy equivocado y me Soy doy un la pecador. vuelta. Sí, y me doy la vuelta de regreso a fe en Cristo para salvación. En eso está la admisión de que yo he hecho algo malo, que soy pecador y que mis pecados me han separado de Dios y necesito Necesito a un un Salvador. Salvador. Así que Jesús se ofreció a sí mismo a la nación judía durante 3 años y medio y él dijo, venid a mí. Y después él dijo, yo soy la verdadera vid, yo soy la puerta, soy el pastor, yo soy el pan del cielo. Y después él se ofreció a sí mismo, pero lo rechazaron. Y ahora él está enviando a sus discípulos al principio de la edad de la iglesia que comenzó el día del Pentecostés, informándoles que esto es lo que se debe predicar. Prediquen que soy el Salvador, prediquen que yo soy el Mesías. Y la gente necesita arrepentirse de no recibirlo y de no aceptarlo como la verdad, aunque ellos ya lo escucharon antes. Bueno, a la gente no le gusta admitir eso. No quieren admitir que soy un pecador, no quieren admitir que Jesucristo es la única solución para mi pecado. No quieren admitir eso. Correcto. Pero uno de los peligros más grandes que vemos en la iglesia moderna es esto, no solamente el rechazo de Jesucristo, la persona o su enseñanza, pero su muerte y resurrección. Ellos hablan aún hasta de la resurrección, pero su muerte no se enfatiza. Es lo último que quieren ver si es que lo mencionan en lo absoluto. Jesucristo murió por mí, es todo lo que se escucha. El énfasis es, por ejemplo, las pulseras que se usan. ¿Qué es lo que Cristo haría? Como si nosotros pudiéramos hacer las cosas que Cristo Así es. hizo, recordándonos su vida, no tanto su muerte. Pablo no hablaba mucho o no habló mucho de la vida de Cristo cuando uno lo piensa en sus epístolas. Él enfatizó la cruz.
Él no enfatizó la vida del La razón por maestro. qué él enfatizó la cruz es porque la cruz es donde nuestra victoria está. Tan, tan maravillosa como su vida y sus milagros fueron, han sido y eran los evangelios, la vida que nosotros tenemos ahora vino por su muerte y esa vida ahora está viva en nosotros y a través de nosotros, a través del Espíritu Santo. Ese hombre es tan malo y tan lleno de maldad que alguien tuvo que morir una muerte horrible en la cruz para que el hombre pudiese ser salvo. Y eso no es algo que la persona que no es salva quiere Sí, admitir algo así. No quieren admitir, como el hermano de Houston. Un reportero le preguntó, yo nunca escucho que usted predica de la cruz. O sí creemos en la cruz, pero no, yo no predico de la cruz. ¿Por qué? Le preguntó. Porque eso puede ofender a algunas personas, dijo. La sí, idea de que el hombre es tan malo, tan lleno de maldad y pecaminoso, que alguien tuvo que morir por él para que él pudiese ser salvo, es anatema. No predicamos eso. Eso puede ofender a la gente. Yo me sí, pregunto, ¿qué es lo que ese hombre está predicando entonces? sí. Y no solo alguien, Dios El mismo, mismo. en forma carnal, vino y dio su vida. Este es un mensaje que la iglesia ha perdido. Yes. Hace unas cuantas semanas Joseph predicó un mensaje sobre el regreso de Cristo y yo comencé a pensar, ¿cuándo fue la última vez que yo escuché un mensaje sobre el regreso de Cristo sabiendo que Él va a regresar? ¿Qué tipo de hombre debemos ser? ¿Cuándo fue la última vez que yo prediqué en la venida de Cristo? Este fue un mensaje, es un mensaje que se ha perdido por la iglesia moderna. Así que ambos la necesidad Pero de no lo creen, no lo creen. bueno, uno predica lo que uno cree, pero si uno quiere ayudarle a la gente, usted ya lo dijo, los actos no solo son un récord histórico, en Lucas no solamente es un acto histórico, sino que también es una guía de lo que la iglesia moderna debe estar predicando. Si no estamos predicando arrepentimiento del pecado y del rechazo de Cristo, si no estamos predicando su regreso, entonces necesitamos ajustarlo porque estos son mensajes que causan que nos detengamos y que nos veamos y digamos muy bien, bueno, ¿dónde estoy? Soy demasiado o estoy demasiado envuelto en mi vida diaria, estoy demasiado envuelto en las cosas que no importan o no. Pero desde la perspectiva del pecador, el único mensaje que Dios acepta es un clamor de arrepentimiento. Correcto. Y ellos no estaban regresando a animar a la audiencia. Esta misma audiencia a la que ellos estaban predicando, Pedro le predicó el día del Pentecostés, era la misma gente que acaba de matar a Cristo. Y yo siempre me he preguntado, miren, dos, ellos rechazaron al hombre más ungido que ha llegado a existir, pero aceptaron lo que Pedro dijo. Y eso es algo que todos probablemente debemos pensar. El poder de Dios estaba presente, pero también había momentos en los que Dios tra- trata con nos, o han habido momentos en los que Él nos trata, nos prepara para la salvación, y para algunos sabían que estaban mal. Así que, regresando una vez más, la segunda vez, el próximo amigo viene y lo predica. Por eso no podemos dejar de predicar. Tenemos que tener fe en Cristo. Tal vez rechazaron al Señor la primera vez que lo escucharon, pero el Espíritu Santo siempre llevará la verdad del corazón y tratará con la gente, tratará y comenzará a hablar, a abrir el potencial. Así que no se puede predicar este mensaje de fe en Cristo para salvación lo suficiente. No se puede decir lo suficiente porque hay personas que se están preparando por el primero o la primera que lo diga, que acepte, tal vez para la tercera o cuarta vez. Así que una vez más, es un mensaje que la iglesia ha perdido. Nosotros lo rodeamos, lo pasamos como si no fuese importante, pero aún tiene que ser uno de los mensajes más principales de la iglesia. Cristo murió y resucitó. Murió por su pecado y resucitó y Él está vivo y uno tiene que dejar de rechazarlo a Él y aceptarlo como Señor y Salvador. Pero, hermano Swagger, cuando yo estaba en el seminario, aquí en el seminario, ¿no? El Señor trató conmigo una tarde para ir a Perkins Road porque había algo, alguien con quien yo sentía que tenía que compartir el evangelio. Y cuando estaba caminando en esa área, yo no sentí que había alguien allí con quien hablar y de hecho me sentí muy desalentado y estaba caminando de vuelta al seminario. Y cuando hice eso, había un hombre que estaba fuera de un restaurante,
fumando y sentí que con él tenía que hablar. Y me acerqué a él y empecé a hacerle preguntas sobre lo que estaba sucediendo allí en Perkins Road. Hay una multitud que se estaba reuniendo y bueno, empezamos a hablar y le hice una pregunta. Me dijo, ¿usted conoce a Jesucristo como Señor y Salvador? Sentí preguntarle eso, caballero. Me dijo, mira, yo he estado leyendo el libro de Romanos y ¿Qué libro? el libro de Romanos, y yo he querido aceptar a Jesucristo en mi corazón, pero es que yo siento que no puedo llegar al estándar que la iglesia me dice que tengo que hacer. Yo no creo que yo puedo vivir esa vida que la iglesia requiere de mí. Y yo quería decir eso para decir lo siguiente. Hay personas hoy día quienes sienten que son muy malos y no son lo suficientemente buenos para venir a Cristo. Bueno, el punto de lo que hemos estado hablando aquí es que ninguno de nosotros somos lo suficientemente buenos para venir a Jesucristo. No es el punto. El pecado que estamos cometiendo, que el pecador está cometiendo, eso no es lo que los envía al infierno. Ese no es el tema. Amén. Toda situación que usted se puede imaginar, la oración de arrepentimiento lo Así cubre. es. Y quiero decir lo siguiente, los pecados que están cometiendo es el fruto de lo que realmente son en sus corazones. Esa es la evidencia. Eso es lo que tenemos que entender. Es el pecado que lleva al infierno, el rechazar a Jesucristo como Salvador y Salvador, ¿no? Sí, Tiempo atrás, en uno de los tiempos de oración, en la mañana el Señor habló a mi corazón y me dijo, el Espíritu Santo ahora sí. mismo está yendo a todo el mundo Amén. preparando los corazones de hombres, mujeres, niños, niñas para aceptar a Cristo como su Salvador. Aleluya. Y cuando el Espíritu Santo se empieza a mover en esa capacidad, grandes cosas empiezan a suceder, Sí, porque amén. estamos hablando ahora de Dios. Amén. Y yo pude explicarle eso a ese joven. Pude decirle que no se trata de lo que uno va a poder hacer o ofrecerle a Dios. Él solo está pidiendo que nosotros aceptemos lo que Él ha ofrecido. Así es, así Y Él le es. dio su corazón al Señor ahí mismo. Así que yo les animo aún a la gente que sale y que ministra y que le testifica a la gente. Ofrezcan lo que Dios ha ofrecido a la humanidad. Ofrezcan salvación. Pasamos mucho tiempo hablando de individuos en cosas específicas y no estoy diciendo de que no debemos hacerlo. Lo que sí estoy diciendo es que hay una salvación que Dios está ofreciéndole a la humanidad y es la bondad de Dios. A pesar de quién seamos, a pesar de cómo hayamos vivido, es su bondad la que lleva el arrepentimiento a la gente. Y Durante el maratón y el bibliatón, cuando nosotros leemos las páginas que llegan, yo creo que probablemente la petición de oración que vemos más frecuente, aquellos que están viendo y escuchando ven y dicen, yo estoy orando por seres queridos que no son salvos, tienen familiares, tal vez asociados, amigos, que están orando por alguien para que sea salvo, para que acepten a Cristo. Dicen, he estado orando por años y parece como que no hay esperanza. No está más cerca del evangelio hoy más que cuando empecé a orar. Y yo sé que la gente se puede desalentar, ¿no? Pero yo quiero alentar al pueblo, aquellos que han estado orando y buscando a Dios, no se que no detengan. se detengan, ¿no? Sino que sigan en la brecha para que tengan más y más oportunidades de escuchar el evangelio. Recuerdo que estuve hablando con una señora tiempo atrás y ella me dijo, yo vivía en un pueblo que no recuerdo el estado, cuál era, pero ella dijo, fue años atrás, durante un evento de recaudación de fondos, estábamos nosotros solamente en la radio y usted específicamente estaba recaudando fondos, me parece que en el estado de Oklahoma, para comprar la estación en esa ciudad. Y eso le llamó la atención porque ella vivía en esa ciudad. Y ella pensó, bueno, tal vez yo voy a dar un poco. Y el Señor habló en su corazón. Le dijo, da y da exactamente lo que yo te digo en lo que refiere a esto. Ella lo hizo, ¿no? Y tenía ella familia que todavía vivía en esa ciudad. Y ella había ministrado a ellos y había estado orando con ellos durante años. Y ellos no estaban interesados en el Evangelio. Bueno, recaudaron los fondos o el señor recaudó los fondos de esa estación. La estación salió al aire y tiempo después ella recibió una llamada, creo que de su hermano, me parece que era, y le dijo, hermana, ¿tienes unos momentos para hablar conmigo? Y ella le dijo, claro que sí. Tengo noticias que darte, le dijo.
yo le entregué mi corazón a Jesucristo. Y ella dijo, bueno, eso es fenomenal. ¿Y cómo sucedió? ¿Qué pasó? Bueno, yo estaba buscando en la radio y ¿has escuchado tú de la cadena de radio Sound Life Jimmy Swaggart? Ella dijo, claro que sí, claro que sí. Entonces, bueno, ellos aquí tienen una estación de radio en mi pueblo o mi ciudad y yo estaba cambiando el dial. Me detuve en una estación, escuché y entregué mi corazón a Jesucristo. Y el Señor puso Maravilloso. en su corazón, por eso te dije que dieras y apoyases, porque así como Maravilloso. tu hermano, así hay muchos en esas áreas. Y hermano Josh, ese es el mayor testimonio, la mayor bendición, porque pensemos en cómo el Señor hizo eso, ¿no? Pero todo resultó en una alma que fue salva. Y hermano Swagger, lo que usted acaba de decir, por favor, yo espero que la gente entienda lo que usted dijo, que ahora mismo el Espíritu de Dios se está moviendo en este mundo, Amén, así es. tocando corazones, preparándolos. Este mundo es tan terrible, tan malo, tan sin esperanza, que yo creo que hay millones Amén. que si simplemente tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio y vivir el poder de convicción del Espíritu Santo, dirán sí a Jesucristo. Va a Y suceder, está Josh. sucediendo ahora, pero va a suceder de una manera mayor. La cosecha no está en Amén. pregunta, son los obreros que son pocos. Y yo espero que nuestra gente, y yo creo que la gente que sintoniza esta cadena, ellos tienen un corazón por las almas. Ellos no apoyarían esta obra si no fuese así. Y Definitivamente. yo le doy gracias a Dios que tenemos personas así, ¿no? Y yo estoy pidiendo que ellos oren, intercedan y pídanle al Señor el poder de convicción del Espíritu Santo que descanse sobre nosotros y todo predicador que está predicando el Evangelio. Que llegue la convicción. No se trata esto de presentación o habilidad no, de nada más que la unción del Espíritu Santo. Así es. El poder de convicción del Espíritu que Correcto. toma un Jonathan Edwards que estaba lleno de inseguridad y luego llegó a predicar un sermón tan poderoso donde los hombres literalmente sentían las llamas del infierno y corrieron al altar para decir sí a Cristo. Nosotros lo vamos a ver como nunca antes, hermano Swagger, y yo espero que el pueblo se sienta alentado y que no se detengan de creer, sino que lo veamos más, porque vamos a ver esa cosecha. Yo sé que así es. Sí, amén. Los leía, no había nada grande, realmente no era un gran orador, pero era Amén. un hombre Sí. lleno de Sí. unción. No sería Sí, no etiquetado como un sería gran considerado orador, bueno. pero lo que sucede es que cuando se tiene la presencia de Así Dios, es. eso es lo que toca al Correcto, individuo sí. y los lleva a eso, a la La salvación. oración y la ofrenda es muy importante. Pablo dijo en 2 Corintios 9:10, el que ministra semilla al sembrador, ambos ministran pan para la comida y también incrementa los frutos de la justicia. Cuando nosotros oramos y le damos a la verdadera obra de Dios, la justicia de Dios se extiende porque ahora es hecha disponible a todos aquellos que escuchan. Plantamos semillas, pero Dios trae ese incremento. Y tiene que ser el mensaje correcto, tiene que ser la predicación correcta, Jesucristo y el crucificado, para poder hacer que el Espíritu Santo haga la obra que solamente Él puede hacer en la vida de la gente. Hermano El- Swagger, también hay otra cosa que yo creo que se ignora o es ignorado, pero muchas veces expresando o hablando acerca de traer a otros al arrepentimiento o la obra del evangelismo, la oficina o el trabajo del predicador se enfatiza y el esfuerzo de la iglesia es desenfatizarlo, se deja a un lado. Uno de los esfuerzos de Satanás recientemente siempre ha sido un esfuerzo, ¿verdad? Pero esta iglesia de dejar que de dejar que la gente ya no venga a la iglesia o censurar a las iglesias es un ataque directo de Satanás para atacar el mover de Dios que se aproxima. Uno tiene que entender que hay un don que Dios ha puesto dentro de uno mismo que no va a ser utilizado si no son parte de la iglesia. Y Pablo habló de esto en Filipenses. Una de las maneras en cómo traemos luz al mundo es creciendo individualmente y creciendo generalmente como cuerpo. Y él dijo que de acuerdo a cómo habéis obedecido en mi presencia, no solamente en mi presencia, pero mucho más en mi ausencia, hay que obrar con temor y temblor para nuestra salvación, que es Dios el que obra el querer y el hacer su buena voluntad, hacer todo sin murmuros ni disputas, para que puedan ser irreprensibles, hijos de Dios, sin reprensión. Y está hablándole a todo el cuerpo ahí en Filipos.
en medio de una nación perversa y tergiversada, entre quienes vosotros brillan como luz en el mundo, manteniendo la palabra de la vida para poder regocijarme en el día de Cristo y que no he corrido en vano. Así que podemos ver que Él amonesta a cada individuo en el cuerpo para crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor, para que ellos puedan, como, bueno, en general, puedan traerle la luz a las tinieblas. Y una vez más, hay un método de predicación y es la tarea del predicador predicar arrepentimiento y el evangelio. Pero si la gente no entiende que su participación y su crecimiento individual contribuye a todo el cuerpo, entonces van a estar perdiendo algo muy importante de traer a otros al arrepentimiento. Una de las cosas que se declara en la iglesia primitiva, de acuerdo a lo que eh, se dice en la historia de la iglesia, es que en la persecución que sucedió en los primeros 10 años hizo que la gente saliera. En Hechos capítulo 8 dice que la gente anduvo por todos lados predicando la palabra, pero realmente no eran los predicadores que estaban predicando o que estaban compartiendo, sino que lo que pasó fue de que ellos anduvieron por todos lados compartiendo el evangelio. Gente, hombres y mujeres compartían cómo Dios los tocó y cómo ellos habían sido cambiados. Ellos solamente estaban compartiendo su fe, así como usted lo dice, que estaban ellos hablando con el vecino por el cerco de la casa. De la misma manera, ellos lo hicieron así, compartiendo con la gente que ellos encontraban a lo largo de su vida, a lo largo de su tiempo allá. Gente que vivía en Tarso, en Filipos, en aquellas áreas donde vivía o donde Pablo, perdón, había plantado iglesias. Crecieron porque la gente iba a la iglesia y crecieron en el conocimiento del Señor y Dios se manifestaba por dones a través de ellos. Yo no creo que uno pueda aprender o manifestar dones del Espíritu sin ir a la iglesia. No se puede. Y simplemente yo no sé cómo se puede hacer eso. Bueno, aquí este es el problema. Por cada iglesia que verdaderamente está predicando el evangelio, tal vez hay cientos que no estén así. Escuché a Ina Charter decir en una ocasión, estamos hablando de iglesias, ¿no? Y él dijo, la mayoría debería de cerrar sus puertas. Dijo, no están predicando el evangelio, conviértenlas en una estación de gasolina, así tal vez ayudarán a la comunidad. Y yo lo entiendo, pero no debemos y no podemos desanimar a la gente de seguir yendo a una iglesia local. Y yo sé que no lo está haciendo. Eso, estamos motivándoles a que vayan a una buena Sí, iglesia. así es. Pero a veces la mejor manera es quedarse en casa y ver Son Life TV. Tal vez sí, sí, para ser honestos. Pero yo aún siento que estamos al borde de, como dijo Josh, de esa cosecha. Esa cosecha va a requerir a iglesias, va a requerir a entrenadores, va a requerir a gente que quieran trabajar con gente que sea salva. Yo no creo que usted puede ser entrenado en los dones del Espíritu fuera de la iglesia. Esos dones están operando en ustedes. Se supone que si no predicamos y enseñamos sobre los dones, ¿cómo van a aprender? Si no están en un cuerpo local, ¿cómo van a manifestar los dones del Espíritu? Todo eso se conecta. Si hay personas que lo empiezan para ser salvos en una iglesia local, necesitan un cuerpo local para ser entrenados. Ese es un patrón bíblico. Entonces la cosecha va a llegar, pero necesitamos a los trabajadores y ellos necesitan ser reunidos de una manera espiritual. Tienen que aprender el Evangelio. Todo eso va a ser una gran parte de lo que está sucediendo. No, no será solo predicación. Pero en el momento, hay muy pocas iglesias que verdaderamente prediquen el evangelio más que nunca en esta nación. Entonces deberían ser más fáciles de identificar. No son fáciles de Pero hay que identificar, ese es seguir el viendo. Miren, yo problema. voy a seguir animando a la gente. Parte de la razón por qué me molesto yo en viajar es porque quiero que la gente asocie como las iglesias a las que vamos a ir este fin de semana en Palestine, Texas. Cualquier persona puede ser parte de esa iglesia y ser bendecidos y ellos crecerían y todo eso. Pero esa iglesia nació fuera de Por este supuesto, pero de eso ministerio es de lo o que de estoy este hablando. ministerio. Están allá afuera y van a continuar creciendo y Hay van a unos haber cuantos así. más. Tienen que haber Sí, más. habrán más, Tienen sí. que haber más. Uno necesita tener ese patrón bíblico en el asunto. Tal vez solamente una iglesia buena en Filipos, pero ahí estaba. Tenemos que tener a Sí, ambos. claro. Tenemos que tener a ambos.
Tenemos que tener esta programación que sale Sí. 24 horas al día y tenemos que tener una iglesia Sí, donde el no, evangelio no se podemos predique. abusar, no podemos ignorar las herramientas. Las herramientas que Dios está Claro, usando son claro. obvias. Hay que utilizarlas, hay que animarlos. Los pastores, a veces yo, bueno, supongo que tal vez nos desanimamos un poco porque escuchamos el estatus de la iglesia. Yo quiero animar a esa gente. Yo conozco a muchos hombres buenos que están predicando este evangelio. Yo voy a sus iglesias, yo estoy allí y ellos predican el evangelio, predican a Cristo crucificado y en sus servicios el Espíritu de Dios se está moviendo. Yo quiero que la gente se reúna y que siga participando y que, Ujú, así es. miren, no se puede. No pueden animar a otros creyentes sentado en un sillón, no se puede. Usted va a tener que caminar por la puerta en algún lugar y mostrar su cara, aun si usted no dice nada. Solo, por eso es que la Biblia dice que no ignoremos o dejemos de congregarnos, para que cada individuo traiga su don, su fe, y aun si ellos no dicen nada, el hecho de que ellos caminaron por la puerta dice que aún estoy, bueno, a vísperas de la pandemia le sirvo a Cristo, aún si el gobierno no quiere, yo le sirvo a Cristo, y eso anima a otros creyentes. Necesitamos eso al seguir adelante. Así que no es una situación o la otra, las dos se necesitan. Necesitamos la presentación del evangelio por todo el mundo como quiera que se pueda y puede ser mucho más de lo que puede hacer cualquier iglesia, pero no es algo que debe hacer que la gente ignore la iglesia local. El pueblo va a ser salvo. Hay hombres, mujeres que van a ser salvos como resultado del ministerio que sucede aquí en la cadena Sun Life. Y ellos van a ser pastores, van a ser personas que van a empezar iglesias Sí, y va a suceder y hay personas que Dios está llamando ahora mismo. Aún viendo la programación esta semana, Dios los va a llamar y les va a decir, los está llamando al ministerio. Realmente eso es lo que este ministerio hace, es que desarrolla el cuerpo de Cristo. En los 1950, la palabra pentecostal no se usaba mucho, ¿no? Se usaba, pero no había muchas personas allí. Y Gail Jackson sintió la dirección del Señor de llegar a New Orleans y predicar sanidad divina, y su carpa era una de las mayores en el mundo. Habían allí dos iglesias pentecostales en New Orleans, que habían aproximadamente 30 personas en cada una. Y van a llevar ahora una carpa que sienta 10,000 personas y la iban a levantar en New Orleans, que era 90% católica o más. Pero Dios dijo, hazlo, hazlo, háganlo en ese momento. Y, y sucede que uno de los caballeros que tuvo un gran testimonio ya partió con el Señor, pero él condujo un taxi y vino a ser un contratista y todo lo que pudo hacer después de que el Señor le salvó. Pero él empezó a llevar personas allí. La gente se subía en su taxi para ir a esa reunión y él no ponía mucha atención a lo que estaba sucediendo. Pero entonces dijo, pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué la gente está llegando acá? Le dijeron, aquí hay un avivamiento. Aquí los enfermos están siendo sanados, la gente está siendo salva. Y, y él dijo, bueno, yo creo que voy a ir a ver qué está sucediendo allí. ¿Qué así es. sucede? Él llegó, Sí, ir a él ver. llegó. Y alabado Dios, alabado Gloria. Dios. Sí, Señor. Y cuando vieron, Mm, vieron al sí, Señor. Cuando vean, verán el poder de Dios. Allí verán la unción del Espíritu Santo. Y sin conocer a Dios, sin conocer nada sobre el Señor hizo el milagro. Este hombre no era católico, este hombre era un hombre que no vivía con ningún tipo de creencia. Fue a aquel lugar, dijo, fui allí a pelear, pero oh Dios, aquella sí, noche sí, algo Señor. tocó mi vida, algo tocó mi vida. Y el Señor lo salvó, lo bautizó con el Espíritu Santo semanas después. Y, y toda su familia vino a Cristo. Yo estuve hablando con su abuelo, con su nieto, perdón, ayer, de hecho. Y, y aquí hay otra parte de esa historia. Miles pasaron por esos corredores y entregaron su corazón a Cristo en aquella reunión que duró, bueno, varias semanas, ¿no?
pero allí no habían iglesias para recibir a ese pueblo. Y las pocas iglesias que estaban allí, que eran de las asambleas de Dios, y los pastores no tenían conocimiento para hacer Sí. básicamente nada allí. Yo no quiero interrumpirlo, pero si enviamos a la gente a iglesias pentecostales el día de hoy, van a morir porque Ujú, no así conocen el es. mensaje de la cruz, la mayoría. El Señor le dijo algo a usted, hermano Swagger, por lo que yo he vivido y lo he adoptado a mi pensamiento, y es verdad, porque usted representó el Pentecostés en su máxima hora, y el Señor vino a usted y le dijo, hay algo, hay cosas del Espíritu Santo Que que no ahora conoces, y lo desconoces. que no conocemos, lo que no Mm, entendemos, nos estás destruirá, en lo nos cierto. desgarrará. Yo soy un resultado de eso y lo sé. Así que el día de hoy estamos edificando iglesias que sí conocen, que sí entienden y que están haciendo su mejor esfuerzo para crecer en el conocimiento del Señor. Y algunos tal vez tengan un nombre pentecostal en la puerta y tal vez otros no, pero ellos creen en el Pentecostés, ellos creen en las obras gemelas del Espíritu Santo, creen en el poder de transformación del Espíritu Santo, creen en el poder del Espíritu para el ministerio. Sí lo creen. Y la gente tiene que encontrar esas iglesias y entrar en ellas y añadirle sus dones y esparcir este evangelio por todo el mundo. Ya volvemos. Muy bien, John, vamos a empezar otra vez. Léelo, por favor. No quiero interrumpir, pero le quiero hacer una pregunta, papá. Papá, usted dijo algo muy fuerte hace un momento. Ujú. Usted dijo que si enviamos a la gente a iglesias pentecostales, usted dijo que ellos morirán. ¿Puede Sí, explicar así por es. qué? No solamente se siente así, es que Sí, él está en lo lo sé. correcto. El problema es que no solamente son las iglesias pentecostales. Cuando se trata de la obra del Espíritu Santo, es exclusividad. Solamente vemos un aspecto de lo que el Espíritu Santo hace. Voy a utilizar un término que no cuenta para todos, pero generaliza. La gente bautista está predicando cesacionismo y no quieren aceptar la idea del Espíritu Santo que se necesita y que obra en los dones. Y la gente pentecostal, que aún es pentecostal, no entienden la obra de creación de Dios, la enormidad de la necesidad del Espíritu Santo y de la santificación. No saben cómo funciona, no entienden cómo permitirle al Espíritu Santo obrar. Si decimos o si enviamos a una persona que tiene el problema de la exclusividad, solamente un aspecto de la obra gemela del Espíritu Santo, entonces ese individuo va a estar mal, no tendrá la totalidad. No se puede existir en el mundo de hoy sin la obra gemela del Espíritu Santo. Uno necesita ambas. Y el día de solo ver el libro de los Hechos como un día para el bautismo con el Espíritu Santo tiene que desaparecer. Es la día en el que el Espíritu Santo vino. Y cuando Él vino no solo para darnos poder como poder para predicar, pero poder para vivir. Y yo me atrevo a decir que el poder para vivir es, es el fundamento, el mismo fundamento que necesitamos tener para poder predicar exitosamente. En los años 80, yo tuve a muchas personas que escribían a lo largo del tiempo. Muchos escribían, yo necesito una buena iglesia donde estoy en mi ciudad. ¿Me puedes recomendar una? Y los predicadores que predican lo que ustedes predican, etcétera, etcétera. Y yo les enviaba el nombre de la denominación donde yo estaba asociado. Y muchos de ellos me escribieron diciendo, hermano Swaggart, a donde usted me dijo que fuera está peor, está en peor condición que donde Sí. yo estoy. Realmente hay una situación donde lo que acabas de mencionar momentos atrás, enviar a personas a iglesias que los están matando. Sí, Eso literalmente los va a matar. Ellos allí no están siendo ayudados, no están aprendiendo nada. pero sí tienen algo el día de hoy para compararlo.
y no es necesariamente el estilo o los artículos del lugar donde están yendo, sino que es el mensaje y el espíritu del pastor. Y ellos pueden aprender eso de la cadena SBN, verlo e ir a buscar lo mismo. Y yo no estoy haciendo el llamado a todos para que busquemos y estemos en esas localidades. Los pastores no son perfectos, la gente no es perfecta. Hay gente que anda por todos lados en Baton Rouge, llegaron aquí y no les gustó algo acerca de mí, o no les gustó algo acerca de usted. Yo no sé qué puede hacer eso. Eso Sí, sí, no, no no es puede ser posible. posible. Y se enojaron y en 2 meses se fueron de aquí, ya no los volvimos a ver. Y ellos no tenían nada bueno que decir acerca de la iglesia. Eso sucede en cada ciudad que uno Así es. visita, porque la iglesia es donde nos reunimos para compartir nuestra fe y para animarnos unos a los otros, para aprender el mensaje del Evangelio y para aprender a aplicarlo a nuestra vida y corazón. Nosotros necesitamos la iglesia local. No importa el tamaño de la iglesia o qué grande, no importa. Sí, Si ese pastor está predicando el evangelio, entonces esa persona puede ser ayudada, fortalecida, a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. absolutamente. Tenemos a pastores por todo el país que están tratando de predicar y enseñar el evangelio y traer a la gente. Yo apenas estaba en Murfreesboro con el hermano Bob Cornell y Sharon y tuvimos grandiosas campañas. El Espíritu de Dios se movió poderosamente. Bueno, sabemos quién es Pero Bob. eso es lo que estoy diciendo. Yo quiero a gente en su iglesia, yo quiero a gente que se conecte, yo quiero a gente que escuche lo que estos hombres y mujeres que conocen el Evangelio están diciendo. Ellos pueden crecer en Cristo en esa atmósfera. Y yo, bueno, y ellos pueden comparar lo que pueden ver, pero cuando lo digo, no puede comparar el programa musical, porque tal vez no haya uno. No pueden comparar las instalaciones. No es la Eso idea no, esa. pero es lo que mucha gente hará a veces. Nosotros queremos y hay personas que quieren venir a iglesias y estar a cargo de ellas. Así que tenemos todos estos problemas. Bueno, Dios me envió a esta iglesia. Bueno, muy bien, venga, entre. Pero si usted no les da un lugar en la plataforma, en 2 semanas se van de aquí, Predica, ¿verdad? hermano Yo estoy Larson. predicando mejor de lo que ustedes están diciendo, amén. Miren, los problemas de la iglesia son multitudes. No hay ninguna iglesia perfecta, pero Dios aún está instruyéndonos Así a es. salir a predicar nuestra fe y ser parte de una iglesia local. Y hay buenas iglesias, Sí, y algunas. nosotros aquí, yo siempre he sentido, hermano Swagger, que nosotros trabajamos juntos en la iglesia local para que nos apoye y nosotros apoyemos a la iglesia local. Podemos ayudar a entrenar a esos pastores con la palabra correcta, aún a través de la televisión. Podemos entrenar a esos pastores en la palabra correcta a través de este programa. Podemos, bueno, es el aula escolar más grande que tengo. Así que no se trata. Espero que así sea. Sí, pero es la oportunidad de hacer eso y después podemos llegar a sus campañas y darles abrazos y escucharlos mientras ellos dicen aquellas mismas cosas que nosotros estamos diciendo. Ustedes, bueno, el resto de nuestros pastores también, visitando estas iglesias, ministrando en esas iglesias, es una tremenda ayuda, Sí, tremenda. claro, y nosotros queremos conectar a la gente correcta. Si yo voy a una iglesia y ellos obtienen a una familia que sea parte sólida. Aun si no consiguen una Sí, familia, ellos instruyen, ayudan y fortalecen a aquellos que están allí. correcto. Mire, lo que estoy diciendo es que yo quiero ver a esas iglesias crecer porque su éxito es mi éxito. Así es. Su beneficio a la comunidad es nuestro beneficio a la comunidad, porque es más gente en ese lugar. Y mire, es una cosa enviar los cohetes, pero hay que tener tropas, botas en el campo de Bueno, batalla. respaldando lo que estás diciendo, papá, muchas veces los pastores, y yo he visto esto en los últimos meses, no toman en cuenta lo que no están predicando hasta que estés en el púlpito de ellos y lo prediques. Y en particular, no voy a mencionar qué iglesia, pero yo terminé de predicar Romanos capítulo 6 y, bueno, hace un tiempo atrás. Y el pastor dijo, yo estaba hablando con mi esposo, le dije, él dijo cosas que yo nunca había escuchado. Y eso me alegró, dijo él, porque yo sabía que por eso estaba yo allí. Cuando él dijo eso me llamó tanto la atención. Los reta a ellos a decir, y la gente está llegando a mi iglesia para morir. Sí, No, y eso es muy sí. fuerte y yo estoy de acuerdo completamente.
Las iglesias que ustedes visitan, y gloria a Dios por eso, ¿no? Cuántos de los pastores son televidentes fieles de la programación? Bueno, no lo sé, Son no lo sé. mezcladas la situación. Serían Ellos mezcladas. deberían de estar sintonizando. Hace 10 años, yo diría que el 90%, pero el día de hoy, yo mire, yo he abierto la puerta aún más ampliamente por lo que él dijo. Algunas personas han comenzado a entender la idea de lo que se predica aquí, les gusta la música, no están seguros, pero cuando uno llega a su iglesia y predica y enseña el evangelio del mensaje de la cruz y lo escuchan, entonces eso los reta y los desafía. El Señor les pregunta, ¿predicarán ustedes esto? Yo les ayudo y los animo si puedo. Bueno, si no, se van a secar y van a morir. Pero eso es porque el cuerpo de Cristo no tiene la nutrición que necesita para subsistir. Pero está aquí, está Sí, aquí. así es. Y los pastores pueden traerlo, pero tienen que escoger qué es lo que ellos están predicando. Pero yo aún lo digo y lo hemos dicho. Hay que profetizarle a esos huesos secos. Pueden vivir, yo lo creo. Si nosotros seguimos profetizando el Evangelio, esos huesos secos van a volver a vivir. Bueno, tenemos que tener los huesos secos allí. Y dos, hay que tener un pastor que cree en la profecía. Bueno, mire, los huesos secos no están muy activos en el procedimiento antes de que alguien profetice. Ellos solamente están ahí en el suelo. Y si están ahí, nosotros tenemos el poder para traerlos a la vida. Dios nos ayude si no hacemos todo lo que el Ujú. Señor quiere que hagamos para predicar. Eso es lo que Él dijo. Y nosotros hemos tenido moveres del Espíritu, hermano Swagger, y usted lo sabe a lo largo de estos años. Usted nos ha dicho, profetícenle a esos huesos secos, profetícenle a esos Claro, huesos secos, claro. profetícenle a los huesos secos para que puedan vivir esos huesos secos. Y yo no voy a ignorarlos. A mí no me importa hoy, ya a estas alturas, los primeros 10, 15 años, comenzando en el año 2001, cuando yo comencé a viajar, los primeros 10 o 15 años realmente era para plantar iglesias, realmente era para ayudarle a la gente a comenzar a iglesias, era para ayudarle a la gente a entrenarse en el mensaje. Habían a veces en las que yo iba a la misma iglesia 3 veces en el mismo año y enseñábamos Colosenses y Romanos y enseñábamos Gálatas. Y no solo teníamos una pequeña campaña, comenzábamos el viernes y el sábado, enseñaba a veces, el sábado todo el día, 11 horas de enseñanza. La gente llegaba, La gente ¿no? llegaba y se quedaba y era el tipo de terreno que existía. Hoy, gracias a SBN, tenemos a mucha gente que está interesada, pero no muy segura. Así que recibimos llamadas de ellos. Tenemos a otras personas también que saben qué es lo que estamos diciendo y quieren la información y quieren, por eso es que llaman. Y estoy muy agradecido por eso. Para mí, ¿cómo es que el hombre en el desierto empieza buscando agua y ahora llega a un lugar donde puede consumir agua y dice, no, yo no quiero eso? Bueno, mire, Para mí es acaba de algo escribir, increíble. Es difícil para mí entender eso. todos hemos estado ahí, lo hemos hecho, lo hemos visto y nos hemos preguntado si es lo que necesitamos y por supuesto que es lo que necesitamos, pero hay un paso de fe que tiene que tomarse y necesitamos animar a la gente a tomar ese paso de fe y eso es lo que yo creo que nuestros viajes hacen, lo que este programa hace. Mm. Es un medio para que el Espíritu Santo entre a ese corazón, a esa mente y que comience a tratar con todo ello. Y una vez más, estas campañas de oración, yo le dije el día de ayer y aún yo lo creo más que, más hoy que lo creí ayer. Esto no solamente va a ser un programa de sábado, esto va a ser algo que va a causar que las iglesias oren lunes, Bueno, no martes, importa miércoles, cuándo. jueves. Sí, sí, pero van a comenzar a comprenderlo. Yo creo que así como el Espíritu Santo ya ha tocado a muchos en preparación para la salvación, el Espíritu Santo ya está tocando a muchos en el cuerpo de Cristo para la oración, tiempos especiales de ayuno y oración. Yo lo creo y creo que Él los está trayendo y su voz que sale por la Ujú. televisión y dice necesitamos una campaña mundial de oración, está activando eso mismo, confirmando aquello mismo en ellos. Y damas y caballeros, como predicó Donnie el domingo en la mañana, ¿hasta cuándo vamos a esperar? Hasta que nos desesperemos para que la gente sea salva. ¿Y hasta cuándo vamos a ayunar y orar para que alguien más reciba parte de nosotros?
Fue muy difícil que el pueblo sepa lo que yo siento y sé que todos ustedes, caballeros, sienten lo mismo. Muy difícil encontrar una buena iglesia durante el reino de el rey Acab. Pero la Biblia dice que aún en la mente de Elías, seré yo el último o el único, pero aún Dios reservó a Sí, 7,000 amén. que no habían doblegado sus rodillas ante Baal. Así que tal vez estamos en ese marco de tiempo ahora mismo donde estamos en un tiempo de prueba. Hay un rey malo en el trono y estoy hablando espiritualmente ahora, así que hay un tiempo cuando no es fácil encontrar una buena iglesia, no lo es. Hablando con ese problema, no es lo más fácil encontrar un lugar en un tiempo de tanta hambre espiritual. Sí, Y es que en muchos lugares no hay buenas iglesias, pero sí, hay pero un Elías en algún sí. lugar, ¿no? Hay un Eliseo y hay 7,000. Y Elías, siete Bueno, mil. el Señor ha enviado este ministerio de televisión a esas personas quienes sean, y no Sí. solamente este, yo no sé, no puedo hablar por las demás programaciones, pero si están predicando el Evangelio, está enviándonos a esos individuos. Sí, y durante ese tiempo de oposición, Dios hizo que esa gente estuviera en esa cueva y habían aves que les estaba llevando carne y agua. No era mucho, pero subsistían y tenían más de lo que necesitaban. Y hay más de los que sabemos, no suficiente, pero más de lo que necesitamos. Se nos terminó el tiempo. John, no pudiste leer mucho hoy. Bueno, traté de hacerlo. Y, y realmente damos gracias al Señor por el mover y la operación del Espíritu Santo. Yo creo que cosas se dijeron hoy que son necesarias y le damos gracias a Dios por ser parte de este servicio. Quiero que sepa que es la razón por la cual estamos aquí. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.